Orar con humildad, confianza y perseverancia, es el medio para obtener las gracias de Dios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Así se ruega en el Salmo 69 y así se ha orado siempre en la Santa Iglesia Católica, tanto al comienzo del breviario como en el rezo del Santo Rosario. Porque para que Dios venga en nuestro auxilio y se dé prisa en socorrernos mediante sus gracias, es necesario pedírselo, y hacerlo como expondremos a continuación, con humildad, confianza y perseverancia. Nadie mejor que San Alfonso María de Ligorio, uno de los grandes doctores de la Iglesia Católica, para adentrarnos en materia tan delicada. Este gran santo, en su bellísima e inspiradora obra La verdadera esposa de Jesucristo, nos describe a la perfección la necesidad de la oración para recibir las gracias de Dios y alcanzar la salvación eterna, pues sin las gracias de Dios no podemos estar mucho tiempo sin caer en las tentaciones y pecar. El capítulo 20 de esta sublime obra de San Alfonso María de Ligorio está dedicado íntegramente a la oración. Dicho capítulo nos revela, en primer lugar, cuán necesaria es la oración, en segundo lugar, cuán eficaz es para con Dios y cuán poderosa para alcanzar toda especie de gracias, y en tercer lugar, el modo con que se ha de orar. Dice así San Alfonso María de Ligorio. Primeramente, en cuanto a la necesidad de la oración, conviene advertir que no podemos hacer ningún bien sin las gracias actuales de Dios. Pero el Señor dice que solo concede estas gracias a los que se las piden, pedid, y se os dará, Mateo 7:7. De manera que, como dice Santa Teresa, el que no pide, no recibe. Por tanto, la oración es necesaria a los adultos de necesidad de precepto, según dicen las Escrituras. En Lucas 18:1, es menester orar. En Marcos 14:38, orad, para que no entréis en tentación. Y en Juan 16:24, pedid, y recibiréis. Estas palabras, es menester, orad, pedid, como dicen comúnmente los doctores con Santo Tomás, importan riguroso precepto, que obliga a todos bajo pena de pecado grave. Todo hombre, dice el doctor Angélico, está obligado a la oración por lo mismo que está obligado a procurarse los bienes espirituales, los cuales no pueden procurarse sino pidiéndolos. Particularmente en tres casos está el hombre obligado a orar: primero cuando está en pecado, segundo cuando está en peligro de muerte, tercero cuando le asalta alguna grave tentación de pecar. Y por lo común enseñan los doctores que el que pasa un mes, o a lo más 2, sin orar, no puede excusarse de pecado mortal. Pero la oración no solo es para nosotros necesaria, como he dicho ya, de necesidad de precepto, sino que, como enseñan San Basilio, San Agustín, San Juan Crisóstomo, Clemente Alejandrino y otros, lo es también de necesidad de medio, es decir, que sin orar nos es absolutamente imposible conservarnos en gracia y salvarnos. Como claramente lo escribe San Juan Crisóstomo, es absolutamente imposible vivir virtuosamente sin el auxilio de la oración. Y el citado Lesio concluye que esto debe tenerse por punto de fe, se ha de tener como cosa de fe que la oración es necesaria a los adultos para salvarse, como se colige de las Escrituras. Santo Tomás dice lo mismo con más extensión en una de sus obras, donde escribe: mas después del bautismo es necesaria al hombre la continua oración para entrar en el cielo. Puesto que, prosigue el santo, si bien con el bautismo se borran los pecados, con todo nos queda que vencer las tentaciones, y éstas no tendremos fuerza para vencerlas sin la oración. Por eso dice en otro lugar, después que uno ha sido justificado por la gracia, necesita pedir el don de la perseverancia, para que sea guardado del mal hasta el fin de la vida. Para entender la razón de esto, debe saberse, 1. Que sin el auxilio especial de Dios no podemos estar mucho tiempo en estado de gracia, sin caer en alguna culpa mortal, porque son tantos los enemigos que continuamente nos combaten, y nosotros somos por el contrario tan débiles, que, si Dios no nos socorre con auxilios especiales, a más de los comunes que nos da a todos, no tenemos fuerza para resistir. Este es también un punto de fe, como nos lo declara el Sagrado Concilio de Trento, diciendo: si alguno dijere que el hombre justificado, sin el especial auxilio de Dios puede perseverar en la justicia recibida, o que no puede perseverar con él, sea anatema. 2. Ha de saberse igualmente que este auxilio especial para perseverar en la gracia, no lo concede el Señor, a lo menos comúnmente hablando, sino aquel que lo pide. San Agustín dice que,
si se exceptúan las primeras gracias, como la vocación a la fe o a la penitencia, las demás, y especialmente la perseverancia, Dios no las da sino a los que ruegan. De lo dicho puede inferirse cuán necesaria es la oración para alcanzar la salvación eterna. Todos los condenados se han condenado por no haber orado, si hubiesen orado, no se hubieran perdido, y, al contrario, todos los santos se han hecho santos por medio de la oración, si no hubiesen orado, ni se hubieran hecho santos, ni se hubieran salvado. San Juan Crisóstomo decía, estemos persuadidos de que el no postrarse a los pies de Dios es la muerte del alma. Los padres antiguos tuvieron entre sí una conferencia para determinar cuál era el ejercicio más necesario para salvarse, y resolvieron que era el repetir continuamente aquella oración de David, oh Dios, atiende a mi socorro, Señor, apresúrate para ayudarme, Salmo 69, 2, porque si tardas en darme tu auxilio, caeré y perderé tu gracia. Si lo hacemos así, ciertamente nos salvaremos, pero si no, de seguro nos perderemos. En segundo lugar, es necesario considerar la eficacia de la oración. Teodoreto dice que la oración es una, pero puede alcanzar todos los bienes. El que ruega alcanza cuanto quiere. Y yo pienso que con esto nos da Dios a conocer el amor inmenso que nos tiene y lo mucho que desea hacernos bien. ¿Qué más puede hacer uno, para demostrar su amor a un amigo suyo, que decirle amigo, pídeme lo que quieras, y te lo daré? Pues bien, esto es precisamente lo que dice el Señor a todos nosotros, pedid y se os dará, Lucas 11, 9. Y no pone la menor reserva en su promesa, pediréis cuanto quisiereis, y os será hecho, Juan 15, 7. Escribe San Hilario que la oración puede tanto con Dios, que casi le obliga a darnos todas las gracias que le pedimos. Nosotros somos todos pobres y mendigos, como decía David, mas yo soy mendigo y pobre, Salmo 39, 18. Pero si queremos ser ricos, en nuestra mano está pidamos a Dios gracias, y nos serán dadas, pidamos mucho, y se nos dará mucho. David bendecía a Dios especialmente por la bondad que tenía de unir siempre su misericordia a nuestras súplicas. Bendito Dios, que no apartó mi oración, y su misericordia de mí. Salmo 65, 20. San Agustín, explicando este pasaje, dice, cuando veas que ruegas, ten por cierto que la divina misericordia no dejará de socorrerte. Y San Juan Crisóstomo dice que cuando oramos, antes que terminemos nuestras súplicas, el Señor ya nos oye. Esto nos lo promete Dios mismo, cuando aún estén hablando, yo los oiré, Isaías 65, 24. En tercer lugar, veamos cuáles son las circunstancias que deben acompañar a la oración. Es necesario, primero, rogar con humildad. Dice Santiago, Dios resiste a los soberbios, y a los humildes da gracia, Santiago 4, 6. Dios resiste a las oraciones de los soberbios, y no les da oído. Su soberbia es un gran muro que impide al Señor el oír sus ruegos. Al contrario, dice el Eclesiástico 35, 21, la oración del que se humilla, traspasará las nubes, y no se retirará hasta que el Altísimo le mire. La oración del alma humilde que se tiene por indigna de ser oída, penetra los cielos y llega hasta el trono divino, y no se retira hasta que Dios la mira y la oye. Por tanto, conviene que cuando pidamos gracias al Señor, demos primero una mirada a nuestra indignidad, y particularmente a las ofensas que después de tantos propósitos y promesas le hemos hecho, por haber confiado demasiadamente en nuestras fuerzas, y así, desconfiando enteramente de nosotros mismos, debemos rogar e implorar de su misericordia el auxilio que deseamos. Segundo, es necesario que roguemos con confianza. Dice el Eclesiástico que nunca el que ha confiado en Dios ha sido confundido, esto es, desoído, ninguno esperó en el Señor, y fue confundido. Por tanto, debemos rogar, como dice Santiago, con segura confianza, sin dudar un instante que seremos oídos, pero pídala, la sabiduría, con fe, sin dudar en nada, Santiago 1, 6. Y luego añade el mismo apóstol, porque el que duda es semejante a la ola del mar, cuando la mueve el viento, y la trae acá y allá. Y así no piense aquel hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, el que ruega dudando si será oído, agitado como una ola del mar, de manera que un pensamiento le alienta y otro le desanima, éste nada recibirá del Señor. Es necesario, pues, que confiemos en la divina misericordia, y creamos que, rogando, recibiremos ciertamente la gracia,
y entonces la gracia nos será ciertamente concedida, como nos lo asegura nuestro mismo Salvador: todas las cosas que pidiereis orando, creed, que las recibiréis, y os vendrán. Marcos 11, 24. Pero, dice San Agustín, ¿cómo podemos temer que, rogando, no seamos oídos, cuando Dios, que es la misma verdad, ha prometido oír al que le ruega? En otro lugar dice el santo: siendo verdad que Dios en la Escritura nos exhorta tantas veces a pedir, ¿cómo puede suceder que nos niegue lo que le pedimos? No, prosigue, esto no es posible, porque el Señor con su promesa se ha obligado a concedernos las gracias que le pidamos. Pero yo, decís vos, soy pecadora, merezco castigo si no gracias, y por eso temo, porque soy indigna de ser oída. Mas a esto responde Santo Tomás que la oración, al pedir con vehemencia y ahínco las gracias, no se apoya en nuestros méritos, sino en la misericordia de Dios. Por eso dice Jesucristo: pedid, y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Lucas 11, 9-10. Lo cual explica el autor de la obra imperfecta, diciendo: todo aquel que pide, ya sea justo o pecador. El Señor ha prometido oír las súplicas de todos los que le ruegan, no solo las del justo, sino también las del pecador, basta que se ruegue. Pero nuestro amoroso Redentor, para quitarnos todo temor en nuestras oraciones, nos dice en otro lugar: en verdad os digo, que os dará el Padre todo lo que le pidiereis en mi nombre. Como si dijera: pecadores, vosotros no tenéis méritos con mi Padre para ser oídos, pero pedidle las gracias en mi nombre, esto es, por mis méritos, y yo os prometo que os dará cuanto le pidiereis. Qué hermosas son las palabras que a este propósito escribió Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, se entiende de amor divino, demándela a Dios, que la da a todos copiosamente, esto es más de lo que le pedimos, y no zayere 3. Con estas palabras y no zayere, quiere decir que cuando pedimos a Dios sus dones, no nos rechaza, echándonos en cara los disgustos que le hemos dado, sino que entonces parece que se olvida de todas nuestras ingratitudes, y nos acoge y nos oye. Tercero, es necesario que roguemos con perseverancia. San Hilario dice que la consecución de las gracias depende únicamente de la constancia en rogar. El Señor a unos quiere oír la primera vez que le ruegan, a otros la segunda, a otros la tercera, y así, no sabiendo nosotros cuántas veces quiere Dios que repitamos nuestras súplicas para oírnos, es preciso que sigamos pidiendo las gracias que solicitamos. En cuanto a la perseverancia final, es esta una gracia que, como enseña el Concilio de Trento, no podemos nosotros merecerla. Sin embargo, San Agustín dice que en cierto modo se merece por medio de la oración, es decir, que se obtiene ciertamente rogando. Mas para alcanzarla y salvarnos, observa Santo Tomás, es preciso que la pidamos continuamente a Dios. Y antes que lo dijo nuestro mismo Salvador, es menester orar siempre, y no desfallecer. Lucas 18, 4. Lo dijo también el apóstol San Pablo: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5 y 17. No basta pues, escribió Belarmino, pedir la perseverancia una o pocas veces, es necesario pedirla cada día para alcanzarla cada día. El día que no la pidamos caeremos en pecado, y la perderemos. Dice San Gregorio que Dios quiere darnos la perseverancia, pero para dárnosla quiere ser importunado y casi obligado por nuestras súplicas. Y esto significan aquellas instancias que nos hace el Señor: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Lucas 11, 9. Pedid, buscad, llamad, así debe hacerse particularmente, para no caer, en tiempo de graves tentaciones. Es preciso rogar y rogar siempre hasta tanto que nos veamos libres de ellas. Repitamos entonces sin cesar: Señor, ayudadme, no permitáis que me separe de vos. Y al mismo tiempo se ha de pedir siempre a Dios el espíritu de oración, que es la gracia de estar continuamente orando, gracia prometida por el Señor a la familia de David: y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Nótese de gracia y de oración, porque la oración va siempre unida con la gracia que deseamos. El que lo haga así, estará seguro de no ser cogido nunca en los lazos de nuestros enemigos. En vano se echa la red ante los ojos de los que tienen alas. En vano, dice el sabio, se tiende la red delante de los pájaros, porque éstos al instante vuelan y evitan ser cogidos. Así, el que ora evita todas las tentaciones, porque con la oración vuela al instante hacia Dios,
y Dios le libra de ellas, y adviértase que no puede servir de excusa al pecador el decir que si ha caído, ha sido por haberle faltado la fuerza para resistir, pues como dice el Concilio de Trento, Dios no manda cosas imposibles, mas al imponernos sus preceptos, nos advierte que hagamos lo que podamos con la gracia ordinaria que da con acento todos, y que cuando no podamos hacer alguna cosa con esta sola gracia, le pidamos aquel mayor auxilio que necesitemos, cuyo auxilio está pronto a dárnosle siempre que se lo pidamos. El Señor, pues, oye al que le ruega, porque así lo ha prometido, mas conviene advertir que esta promesa no la ha hecho con respecto a las gracias temporales, como la sanidad del cuerpo, los bienes de fortuna, los honores, y otros semejantes, pues estas gracias nos las niega muchas veces justamente, porque sabe que perjudicarían a la salud de nuestra alma. Lo que conviene al enfermo, dice San Agustín, no lo conoce él, sino el médico que lo cura. Por tanto, si se quiere pedir estas gracias temporales, han de pedirse con resignación, y con la condición de si son convenientes para nuestra salvación eterna, del contrario, si no las pedimos con resignación, el Señor ni siquiera nos escuchará. Mas en cuanto a las gracias espirituales, no se requiere ninguna condición, sino que se han de pedir absolutamente, y con esperanza cierta de obtenerlas. Véase de qué modo nuestro Salvador nos animó a pedir estas gracias, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará espíritu bueno a los que se lo pidieren. Esto es, si vosotros que sois tan malos y tenéis tanto amor propio, no sabéis negar lo que os piden vuestros hijos, mucho más vuestro Padre Celestial, que os ama más que Padre alguno, os concederá, si se lo pidiereis, el espíritu bueno, es decir, aquellas gracias que convienen al espíritu. Pero ay de mí, que las oraciones de algunos muchas veces se reducen únicamente a pedir gracias temporales. No, dice Santa Teresa, no es tiempo este de tratar con Dios de negocios de poca importancia. Pidamos las virtudes, la luz divina para cumplir la divina voluntad, pidamos la mansedumbre, la paciencia en las adversidades, la perseverancia, el amor divino que, como decía San Francisco de Sales, es aquel bien que comprende en sí todos los otros bienes. Pidamos la gracia de rogar y encomendarnos siempre a Dios. ¿Qué oraciones oís, Señor?, dice San Agustín, si no oís estas que son tan de vuestro agrado? Demasiado desea Dios enriquecernos con sus dones, porque es bondad infinita, de tal modo lo desea, que, como decía Santa María Magdalena de Pacis, cuando le pedimos gracias, nos queda en cierta manera reconocido y nos da por ello las gracias, porque entonces casi le abrimos el camino para satisfacer el deseo que tiene de hacernos bien. Si no sucede así es por nuestra culpa, porque no le rogamos. Por tanto, el que es pobre no merece compasión, es pobre porque no quiere pedir a Dios las gracias que le faltan. Por eso decía Santa Teresa que hubiera querido subir a la cima de una montaña, desde donde hubiesen podido oírla todos los hombres, y gritar desde allí continuamente, hombres, orad, orad, orad. Si por mí fuese, no haría más que escribir y hablar siempre de este gran medio de la oración, pues veo que las Santas Escrituras, así en el Viejo como en el Nuevo Testamento, nos repiten tantas veces que oremos, pidamos y clamemos, si queremos obtener las gracias, clama a mí, y te oiré. Jeremías 33.3. Invócame, y te libraré, Salmo 49, 15. Pedid, y se os dará, Mateo 7, 7. Todas las cosas que pidiereis orando, creed, que las recibiréis, y os vendrán, Marcos 11, 24. Pediréis cuanto quisiereis, y os será hecho, Juan 15, 7. Si algo me pidiereis en mi nombre, lo haré, Juan 14, 14. Y como estos hay otros 1000 pasajes. Yo no sé cómo mejor podía Dios explicar el deseo que tiene de darnos sus gracias y la necesidad que nosotros tenemos de pedirlas, si las queremos. Asimismo, los santos padres no hacen más que exhortarnos a orar. Al contrario, digo la verdad, me lamento de los predicadores, de los confesores y de los escritores, porque veo que ni los unos ni los otros dicen cuánto debieran sobre este gran medio de la oración. Léanse especialmente tantos sermonarios como hay impresos, en cuál de ellos se encuentra un discurso sobre la oración. Apenas se hallará alguna que otra palabra suelta. Por eso yo he escrito con tanta extensión sobre este punto en muchas de mis obras, y cuando predico digo y repito continuamente, orad, orad, si queréis salvaros y haceros santos.
Verdad es que para hacernos santos necesitamos todas las virtudes, la mortificación, la humildad, la obediencia, y principalmente la santa caridad, y para obtener estas virtudes es preciso que nos valgamos de otros medios a más de la oración, como la meditación, la comunión, las santas resoluciones, pero con todo, si no oramos, a pesar de todas las meditaciones, de todas las comuniones y resoluciones, no seremos mortificados, ni humildes, ni obedientes, no amaremos a Dios, no resistiremos a las tentaciones, en una palabra, no haremos nunca ninguna cosa buena. Por esto San Pablo, después de haber enumerado muchas virtudes necesarias al cristiano, dice, en la oración perseverantes, para significarnos, como en este lugar dice Santo Tomás, que para alcanzar las virtudes que nos son necesarias debemos rogar continuamente, porque sin rogar no lograremos el auxilio divino que necesitamos para practicar las virtudes. Concluyamos, si queréis, hermana bendita del Señor, salvaros y haceros santa, encomendaos siempre a Jesucristo, a su divina Madre, al ángel custodio, a vuestros santos abogados. Tened siempre abierta la boca y dispuesto el corazón para decir, Dios mío, ayudadme. Dios mío, ayudadme. María Santísima, ayudadme. Mi ángel custodio, ayudadme. Mis santos abogados, ayudadme. Decía el gran siervo de Dios y gran misionero Fray Leonardo de Porto Mauricio, que murió hace pocos años en Roma en opinión de santo, que no debemos dejar pasar un momento sin repetir con la boca o con la intención, Jesús mío, misericordia. Jesús mío, misericordia. Estas palabras, decía, contienen al mismo tiempo el acto de dolor y la oración para no volver a pecar. Y refiere en su bellísima obrita, titulada, Manual Sagrado para las Monjas, que conoció a un hombre devoto que repetía tan a menudo estas palabras, Jesús mío, misericordia, que en ciertas ocasiones llegaba a pronunciarlas 300 veces en un cuarto de hora. Lo mismo os aconsejo a vos, procurad también repetir esta oración siempre que os acordéis. Cuando os despertéis, cuando estéis en oración, después de la comunión, cuando trabajéis, cuando paséis, en la mesa, en el locutorio, repetid siempre, Jesús mío, misericordia. Jesús mío, misericordia, y entonces tened intención de decir, Jesús mío, yo por mis pecados merecería ser condenada al infierno, pero confiando en vuestra misericordia, espero el perdón y la gracia de amaros siempre. Jesús mío, ayudadme. Y no os olvidéis de encomendaros siempre a la Divina Madre, que se llama depositaria y dispensadora de las gracias divinas, por lo cual nos dice San Bernardo, pidamos la gracia y pidámosla por la intercesión de María, porque lo que ella pide, lo alcanza y no puede frustrarse. Y hasta aquí, hermanos, el capítulo 20 de la obra de San Alfonso María de Ligorio dedicado a la oración, medio eficaz para alcanzar de Dios sus gracias, si se hace como se nos ha revelado. Tengamos siempre el corazón y la boca dispuestos a decir, Dios mío, ayudadme. Dios mío, ayudadme. María Santísima, ayudadme. Mi ángel custodio, ayudadme. Mis santos abogados, ayudadme.